Estimados amigos, recientemente el tema de la devaluación del bolívar se ha transformado en una discusión de tipo netamente política. En efecto, durante estos últimos días hemos visto a las distintas tendencias políticas acusarse mutuamente de si uno es de más tendencia devaluacionista que la otra, y básicamente transmitiendo la idea al público, al elector en general, que cualquier modificación del tipo de cambio, cualquier devaluación del bolívar es algo nocivo, es algo que se debe evitar, es algo que debe considerarse como negativo. Y realmente esto no tiene mayor sentido ni lógica económica, ya que por el contrario, en una economía, por ejemplo, como la venezolana, que está padeciendo presiones inflacionarias mayores que las que se padecen en los países de donde nosotros importamos o compramos nuestros bienes y servicios en el exterior, es una economía que tiene que introducir modificaciones en su tipo de cambio por una serie de razones que pudiéramos comentar a lo largo del programa. Por lo tanto, el hecho que exista una política cambiaria dinámica con el dinamismo suficiente y el ajuste periódico del tipo de cambio es una cuestión que no debe llevarnos a alarma ni debe llevarnos a ninguna conjeturas negativas, sino que por el contrario debe llevarnos al convencimiento de que eso debe formar parte de una política económica integral y coherente. Ahora bien, cabría preguntarse por qué se devalúa una moneda, para quizás estudiar o analizar o conversar sobre este aspecto. Deberíamos en primer término decir, bueno, ¿cuál es el tipo o el sistema cambiario que impera dentro de una economía? Pueden haber, y esto ya lo comentábamos en otro programa, sistemas cambiarios flotantes o sistemas cambiarios fijos. Sistemas cambiarios flotantes donde el tipo de cambio se determina exclusivamente por las fuerzas de oferta y demanda, y en el tipo de cambio fijo donde simplemente el tipo de cambio lo establecen las autoridades económicas o en este caso las autoridades cambiarias de una economía. En un sistema de tipo de cambio flotante existe pues una devaluación de una moneda, por ejemplo del bolívar con respecto al dólar, en la medida en que las fuerzas de oferta y demanda que privan en ese mercado cambiario tienden pues a elevar el precio de la divisa en términos de la moneda local. Así, por ejemplo, si existe una disminución de la oferta de divisas que se puede adquirir en el mercado, bien sea, por ejemplo, porque bajan las exportaciones, o bien sea porque se reducen los préstamos que se pueden obtener en el exterior, y ello causa pues una escasez, un desabastecimiento de divisas en el mercado, obviamente el precio de esa divisa tiende a aumentar, el precio del dólar tiende a aumentar y a producirse pues lo que es equivalente a depreciarse la moneda, a devaluarse la moneda. También del lado de la demanda nosotros podemos hablar que digamos una moneda se puede devaluar dependiendo si existe una elevada demanda de divisas dentro del mercado. Así, por ejemplo, puede suceder que por un encarecimiento o por una subida internacional en los precios de los productos que nosotros importamos, tenemos que pagar, tenemos que dar una mayor cantidad de dólares para importar los mismos bienes y servicios y que consecuentemente ese incremento en las importaciones signifique o traiga o que de hecho pues produzca un incremento en la demanda de esas divisas. Otro aspecto que puede llevar a un incremento de la demanda es el del deterioro de las expectativas cambiarias que existen dentro de una economía, por ejemplo, porque surja pues un proceso de déficit creciente en la balanza de pagos. Me explico. Si por ejemplo surge el convencimiento dentro de una población que el tipo de cambio, que el dólar o que la divisa va a encarecerse simplemente porque están ingresando menos divisas o porque va a haber una escasez de divisas en el futuro o porque las exportaciones se van a debilitar o porque las posibilidades que nosotros vamos a tener de exportar van a ser menores o porque los pagos que vamos a tener que realizar por servicio de deuda son mayores. Todo esto pues puede llevar al convencimiento del público de que van a escasear en un futuro las divisas y que por lo tanto se va a encarecer ese producto relativamente escaso que se llama dólar o que se llama divisa, y que eso entonces lleve al convencimiento de la gente a que eso va a suceder, y entonces a su vez esto inste a la gente a comprar divisas antes de que las mismas se encarezcan, estimulando, digámoslo así, el encarecimiento de esa divisa por el exceso de demanda de que éstas son objeto. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otras razones, digamos, pueden
llevar a un proceso de devaluación de una moneda dentro de un mercado cambiario, particularmente cuando se funciona en un esquema de tipos de cambio flotante. Y luego también vamos a ver qué razones llevan a la devaluación de una moneda en esquemas de tipo de cambio fijo. Ya volvemos. Decíamos que en un esquema o un sistema de cambios flotantes, una moneda podía devaluarse por una serie de razones, tales como la disminución de oferta de divisas en el mercado o el incremento de demanda de divisas dentro de ese mercado. Decíamos igualmente que esa demanda se podía exacerbar, podía incrementarse y por lo tanto devaluar la moneda, por ejemplo, porque aumentaban los requerimientos de importación, porque aumentaban las expectativas de devaluación dentro de una economía, básicamente porque si se deterioran la balanza de pagos, si exportamos menos o tenemos que pagar más por servicio de deuda externa, etcétera, todo eso lleva a una contracción de reservas internacionales, a un desequilibrio de las transacciones externas y a un convencimiento de la población de que el dólar va a escasear en el futuro y por lo tanto que tiende eso a devaluar la moneda, todo el mundo tiende a comprar dólares antes de que éste se encarezca y esto obviamente aprecia el dólar como consecuencia del exceso de demanda que se produce en el mercado. Igualmente, si existen expectativas inflacionarias de que la inflación va a ser mucho mayor en el futuro reciente, pues eso también trae como consecuencia un estímulo a demandar dólares porque la gente piensa hay que protegerse contra esa inflación y para protegerse contra la inflación hay que comprar cualquier cosa que aumente de valor en el tiempo, que aumente de valor en la inflación, bien sea comprar un inmueble, comprar un automóvil, comprar un bien durable, una nevera o cualquier otra cosa cuyo valor aumente con la inflación o comprar dólares si hay la expectativa también de que esa moneda va a devaluarse. Otro de los, digamos, de los aspectos que tiende a deteriorar o a digamos, afectar el tipo de cambio, a devaluar una moneda, puede ser el incremento en la capacidad de compra de dólares, la disponibilidad de moneda local que pueda tener una población. Si la liquidez, si la oferta monetaria que está en disponibilidad del público, en manos del público, tiende a aumentar, pues esa gente puede comprar una mayor cantidad de cualquier cosa, entre ellos dólares, y ello tiende a reflejarse también en un aumento desmedido o desproporcionado de esa divisa y consecuentemente a apreciar o a incrementar su valor. Otro de los factores que también se presenta con relativa frecuencia y que afecta el tipo de cambio son los diferenciales en las tasas de interés. Si por ejemplo en Venezuela existe una tasa de interés muy baja y en el exterior existe una tasa de interés que tiende a aumentar, pues la gente tiende a sentirse más inclinada o más estimulada a adquirir divisas para colocarlas en el exterior y así beneficiarse de los mayores rendimientos que esas divisas pueden adquirir en el resto del mundo. En general, por lo tanto, podemos decir que en la medida en que surjan factores que contraigan la oferta de dólares o factores que aumenten la demanda de divisas en el mercado cambiario, en un sistema flotante, tiende a traducirse en devaluaciones de la moneda local o, lo que es lo mismo, en la apreciación de la divisa del dólar en el caso específico de nuestro país. Y todo esto es, o buenas partes de estos aspectos que hemos venido mencionando, es lo que sucede en nuestro mercado libre. En ese mercado, básicamente, la cotización del tipo de cambio se establece por el juego de oferta y demanda y cualquier factor que afecte esa oferta o esa demanda de divisa en ese mercado se refleja en el tipo de cambio. También digamos en las cotizaciones de las divisas europeas y japonesas con respecto y la norteamericana en los mercados financieros internacionales, pues estos son los mecanismos que realmente privan para determinar el tipo de cambio dentro de esos mercados y por lo tanto los bancos centrales pueden actuar en un momento dado para evitar una devaluación o para frenar una tendencia devaluacionista a una moneda o para frenar la tendencia de apreciación de otra moneda. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos, en estos convenimientos internacionales entre las principales economías mundiales, entre las principales autoridades financieras del mundo, que están viendo, por ejemplo, que el dólar se está apreciando con respecto a las monedas europeas y al yen japonés, y ellos quieren impedir que esa moneda norteamericana se continúe apreciando de una forma considerable.
una de las formas que ellos como banqueros centrales tienen para impedir esa apreciación desmedida del tipo de cambio es simplemente tratar de actuar sobre las fuerzas de oferta y demanda, hacer abundantes los dólares, ofrecer bastantes dólares en el mercado, por ejemplo, para impedir que el precio de ese dólar en términos de monedas europeas o japonesas tienda o continúe al alza. Sin embargo, una de las cosas, pues que ese no es el único tipo o el único sistema, digamos, cambiario que existe. Existen otros sistemas cambiarios como son los sistemas cambiarios fijos, donde el tipo de cambio lo establece básicamente la autoridad monetaria. Ese es el caso, por ejemplo, del tipo de cambio controlado de nuestro 14.50 e incluso también de nuestro 7.50, que aún continúa aplicándose para algunas importaciones muy específicas. Esos son tipos de cambio que no se establecen libremente por las fuerzas de oferta y demanda, sino que son tipos de cambio preestablecidos por la autoridad monetaria, por la autoridad económica de un país, que dice el tipo de cambio que se utiliza para la adquisición de divisas, que a su vez se vayan a destinar a importaciones o a determinadas operaciones en el exterior, se pueden adquirir un tipo de cambio fijo, en este caso 14.50. Bueno, en este caso se puede decir que ese es un tipo de cambio que depende única y exclusivamente de la decisión interna, autónoma y directa de las autoridades monetarias, y que independientemente de lo que suceda, de si hay mucha apetencia, si hay mucha demanda o hay poca oferta de divisas en ese mercado, ese tipo de cambio se va a mantener a ese nivel previamente establecido por esa autoridad monetaria o esa autoridad cambiaria en 14.50, por ejemplo. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. No es que las autoridades económicas tienen la potestad indefinida, digámoslo así, en el tiempo de decir, ese es el tipo de cambio y yo simplemente no lo modifico. Porque si bien ellos pueden establecer, digamos, cuál es la tasa cambiaria que se aplica a una determinada transacción, las fuerzas del mercado que pueden estar presentes en un momento dado o durante un lapso de tiempo pueden definitivamente influir en esa cotización. Y asimismo, si dentro de ese mercado surgen, digamos, escasez de oferta de divisas o surge una apetencia cada vez mayor, una demanda cada vez mayor de divisas en el mismo, pues esos factores tienden a reflejarse en ese mercado, tendiendo pues a forzar a una devaluación dentro del mismo. Sin embargo, pueden haber esquemas donde, o países o economías donde la aplicación de estos esquemas cambiarios fijos pueden ser de índole bastante diversa. Así, por ejemplo, hay algunas economías, que les digo yo, les puedo mencionar el Uruguay, o la inmensa mayoría de las economías, donde las exportaciones del sector privado tienen una participación sumamente elevada. Un elevado porcentaje de las exportaciones totales del país son realizadas por entes privados, por exportadores privados, por gente del sector privado. Y por lo tanto, uno de los principales objetivos del Banco Central es ver cómo capta la totalidad o la gran mayoría de esos dólares que se generan por producto o como producto de las exportaciones del sector privado. En estos casos, esas tasas de cambio, aun cuando sean establecidas oficialmente por las autoridades económicas, son mucho más sensibles a las fuerzas que existen en el mercado por una sencilla razón. Si, por ejemplo, el tipo de cambio se mantiene a un nivel preconcebido, 14.50, por ejemplo, pero resulta que el tipo de cambio en el mercado libre o en el mercado paralelo tiende a subir muy por encima del 14.50, como es el caso de nuestro país, donde está más de 150% por encima del nivel del 14.50. Pues simplemente los exportadores del sector privado cada vez se van a sentir menos estimulados a vender sus dólares al Banco Central a 14.50 y cada vez se van a sentir más inclinados por vender sus dólares en el mercado libre. En consecuencia, para asegurarse el Banco Central que efectivamente se le venden las divisas a él y de esa forma él capta las divisas generadas por la exportación, el Banco Central se ve forzado a ir ajustando su tipo de cambio controlado y fijo, a un nivel muy similar al que priva en el mercado libre, para que así entonces los exportadores sigan sintiéndose inclinados a venderle sus divisas al Banco Central y no que busquen esquemas alternativos de venta de sus divisas a otros compradores potenciales. En el caso específico de Venezuela ese problema no existe mayormente porque el Banco Central tiene asegurada la captación de casi un 95% de las divisas que se generan en el país, simplemente porque esas son divisas que se generan como producto de exportaciones
que realiza el Estado por exportaciones de petróleo, aluminio, hierro y otros productos que simplemente exporta el Estado, y por lo tanto para el Banco Central no es tan prioritario y absolutamente fundamental que las divisas de las exportaciones privadas sean vendidas realmente al Banco Central, porque eso es algo relativamente marginal. Y por lo tanto, pues en Venezuela no existe esa presión, esa absoluta necesidad de ir ajustando el tipo de cambio controlado en una manera muy similar al comportamiento del tipo de cambio libre para así asegurarse la captación de las divisas de las exportaciones del sector privado. Ahora bien, ¿por qué se devalúa una moneda? Eso es otra de las preguntas, digamos, que llevan a que hay que examinar. Una moneda se devalúa, por ejemplo, para corregir una sobrevalorización de la moneda local. La sobrevalorización de la moneda local se explica fácilmente con un ejemplo muy sencillo. Supongan ustedes el tipo de cambio de 14.50. Si 14.50 compran menos en Venezuela que lo que compra un dólar en el exterior, en ese caso hablamos de que el bolívar está sobrevaluado, porque resulta mejor negocio cambiar 14 bolívares 50 por un dólar y con ese dólar comprar más en el exterior de lo que se puede comprar con 14.50 localmente. Y por lo tanto, esa condición de sobrevalorización estimula cada vez más a los venezolanos o estimula cada vez más a los miembros de una sociedad donde ese fenómeno existe, a cambiar, a demandar dólares en cantidades cada vez mayores para importar en el exterior, donde se puede comprar con esos recursos financieros mucho más de lo que se puede comprar localmente. Y esto obviamente genera una presión sobre el tipo de cambio que eventualmente lleva a una devaluación de la moneda local. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver qué otras razones llevan a una devaluación de una moneda y a la vez qué podría enseñarnos, digamos, todas estas lecciones, qué debería hacerse en Venezuela con respecto al tipo de cambio en el futuro inmediato. Ya volvemos. Decíamos que una moneda podía devaluarse por una serie de razones e identificábamos al final de la sección anterior que una de ellas era, por ejemplo, para corregir la condición de sobrevalorización de esa moneda. Igualmente también podemos identificar otra serie de razones como son, por ejemplo, la corrección de un desequilibrio de balanza de pagos. Si de pronto se está en una situación de déficit en la balanza de pagos, se están perdiendo reservas internacionales porque se exporta mucho menos de lo que se importa. Lo que sale por concepto de importaciones, servicio de deuda externa, etcétera, es mucho más de lo que entra por concepto de exportaciones y otras fuentes de ingresos de divisas, pues hay que devaluar para desestimular las importaciones a través del encarecimiento de los productos en el exterior y de esa forma corregir los problemas de balanza de pagos. Cuando se tienen esquemas de tipo de cambio fijos, como los que nosotros estábamos inicialmente viendo, podía, sin embargo, el Banco Central o las autoridades económicas decir, no, yo no simplemente no devalúo, aunque yo sé que hay razones para devaluar, pero no devalúo. Esto a lo que lleva simplemente es a una demanda creciente, una demanda cada vez mayor de divisas, porque todo el mundo, ante el convencimiento de que ese tipo de cambio es insostenible, pues simplemente lo que hará es, en un futuro relativamente próximo, va a venir la devaluación, por lo tanto hay que comprar los dólares en la cantidad que nos quieran vender o en la mayor cantidad posible para aprovecharnos de este tipo de cambio que va a tener poca duración. Y eso puede llevar a tales extremos la sobredemanda de dólares que sea absolutamente imposible hacer una, digamos, distribución eficiente y racional de las escasas divisas que se cuentan para realizar las importaciones y que por lo tanto esa sobredemanda lleve inevitablemente a un ajuste del tipo de cambio. También otra de las razones que pudiera llevar a la modificación del tipo de cambio pudiera ser, en el caso específico de nuestro país, con la finalidad de obtener recursos fiscales, ya que una devaluación en Venezuela le genera al Estado recursos adicionales porque el Estado, que es el gran exportador, es quien genera los dólares, pues al devaluar eso implica que los importadores, que es el sector privado, tienen que dar una mayor cantidad de bolívares por los mismos dólares y consecuentemente tiene que pagarle al Estado, al poseedor de las divisas, una mayor cantidad de bolívares y eso significa ingresos adicionales para el fisco. Esto es algo muy peligroso y por demás nocivo que se abuse de este mecanismo, que se tomen medidas cambiarias con fines puramente fiscalistas
ya que entonces se desvirtúa lo que es el objetivo mismo de lo que debe ser una política cambiaria racional y lógica dentro de una economía. Ahora bien, cabría preguntarnos qué debería hacerse en Venezuela. Bueno, en torno a esto hay múltiples orientaciones, múltiples puntos de vista. Mi punto de vista personal es que en el Venezuela debe actuarse en los dos mercados que existen hoy, en el mercado de tipo de cambio fijo, en el mercado de tipo de cambio, donde el tipo de cambio es controlado, el hoy 14.50, incluso el 7.50 para algunas importaciones marginales, y otro tipo de acciones en el mercado libre, donde el tipo de cambio se estipula por el libre juego de oferta y demanda, o se establece por el libre juego de oferta y demanda. En el tipo de cambio o en el mercado controlado, creo que es absolutamente indispensable e impostergable que se devalúe el bolívar, que haya un ajuste cambiario, porque hoy por hoy a ese tipo de cambio existente o ese tipo de cambio existente ha llevado al bolívar a una condición de sobrevalorización, porque 14 bolívares 50 compran en Venezuela menos de lo que compra un dólar afuera. Y consecuentemente para cualquier persona es un buen negocio cambiar 14 bolívares 50 por un dólar e importar cosas de afuera, ya que puede comprar, puede adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios en el exterior de lo que lo puede comprar localmente. Y ello se ha debido precisamente a la mayor inflación que se ha padecido internamente en Venezuela durante estos últimos años, que ha encarecido más rápidamente los productos venezolanos en comparación con los productos en el exterior. Por lo tanto, hay que devaluar, hay que pasar de ese 14.50 a una tasa de cambio, no sé, 19, 20, lo que realmente un estudio técnico determine cuál es el nivel de sobrevalorización del bolívar, pero inmediatamente después establecer unos esquemas o unos sistemas de mini devaluaciones periódicas, donde simplemente se vaya ajustando el tipo de cambio día a día, o quizás semana a semana, de tal forma que se evite volver a caer en condición de sobrevalorización. Esto es absolutamente fundamental si efectivamente queremos crecer hacia afuera, si efectivamente queremos fomentar exportaciones, si queremos mantener nuestros niveles de importaciones en niveles racionales y no desbocadas, porque la única forma de lograr esos objetivos es permanentemente asegurándonos que nuestra moneda está en unos niveles de subvaluación racionales, y ello solamente se logra cuando se ajusta el tipo de cambio dada la mayor inflación interna en comparación con la inflación externa. Por lo tanto, es absolutamente necesario que ese tipo de cambio controlado se devalúe y que luego se establezcan unos esquemas de ajuste periódico de ese tipo de cambio. En cuanto al tipo de cambio libre o al tipo de cambio en el mercado libre, yo creo y soy un convencido que el tipo de cambio que hoy priva en ese mercado es un tipo de cambio distorsionado, y distorsionado por la presencia de una serie de fenómenos de tipo psicológico, de expectativas que han venido privando en la población desde hace mucho tiempo, y también producto de una serie de desequilibrios que han estado presentes ya por muchos años en la economía venezolana y que ha llevado a la gente al convencimiento de que el dólar cada vez va a valer más, de que el dólar cada vez va a seguir subiendo, y por lo tanto no importa comprar hoy dólares a 37 y tantos bolívares, porque a fin de año se va a poner a 40 o dentro de un año va a estar a 60. Mientras siga privando este convencimiento, pues obviamente eso va a seguir estimulando la demanda de divisas, a pesar de que todo el mundo sabe que el precio de un dólar no es 37, es un precio muchísimo menor a ese, pero la gente seguirá demandando dólares mientras siga privando la expectativa o el convencimiento de que esa divisa continuará subiendo en su precio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar ese convencimiento, eliminar ese fatalismo, esa expectativa negativa que priva en la mentalidad de todos los venezolanos, y ello solamente se podrá hacer precisamente actuando sobre las fuerzas esenciales que intervienen en ese mercado, tratando de incrementar la oferta de divisas en ese mercado, por ejemplo, y se ha propuesto por algunos técnicos, inclusive que han sido o que son allegados a algunos de los candidatos con opción a gobierno, se ha propuesto, por ejemplo, pasarle las exportaciones no petroleras distintas a petróleo al mercado libre, de tal forma que esos exportadores vendan sus dólares en el mercado libre, de tal forma que así aumente la oferta en ese mercado. Y en segundo término, tratar de desestimular la demanda, el ansia de demanda dentro de ese mercado. Ello solamente se logrará, en primer término, corrigiendo los desequilibrios que en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario y financiero existen dentro de la economía. Por ejemplo, elevando las tasas de interés, de tal forma que sea caro pedir prestado, que sea costoso pedir prestado, y que por lo tanto de esa forma se elimine esa apetencia de dinero prestado
de créditos que hoy existen en el mercado para compra de dólares y que eso disminuya o tienda a limitar la demanda de divisas dentro de ese mercado. Pero mucho más que eso también, o tan importante como eso, es el que se den las condiciones necesarias para que invertir en Venezuela genere un rendimiento mayor de lo que puede generar una inversión o una colocación en el exterior. Cuando esa condición se dé, entonces simplemente los venezolanos verán como más atractivo tener sus recursos en Venezuela en vez de tenerlos afuera, porque en Venezuela ganan más que afuera. Y aquellos incluso que tienen sus recursos ya que los han sacado y que los tienen afuera, cuando vean entonces que ellos pueden ganar más en Venezuela que en el resto del mundo, comenzarán a traer parte de esos recursos hacia el país, haciendo que la oferta dentro de ese mercado tienda a aumentar y de esa forma que el precio de esa divisa tienda a disminuir. Cuando esto suceda, a su vez, eso podrá incluso acelerar la repatriación de capitales, simplemente porque el rendimiento que perciben los recursos colocados por los venezolanos en el exterior están dados, en primer término, por las tasas de interés, por ejemplo, o por los dividendos que pueden recibir esos recursos colocados en el exterior, más la apreciación del dólar en el mercado local. Si ese dólar, lejos de apreciarse, lo que hace es depreciarse en el mercado libre, perder valor en el mercado libre, pues simplemente lo que hace es que el rendimiento de tener dinero colocado en el exterior es sustancialmente menor de lo que está haciéndolo en la actualidad, y por lo tanto eso estimulará a la gente a traer parte de sus recursos hoy colocados en el exterior a Venezuela, incrementando de esta forma la oferta en el mercado libre y contribuyendo ello aún más a disminuir el precio en ese mercado. Esto es, a mi modo de ver, lo que hay que hacer en materia cambiaria. Hay que quitarse una serie de tabúes que hoy existen dentro de nuestra economía, que el tipo de cambio es intocable, que el tipo de cambio no puede ser modificado, porque estas son cuestiones que quizás privaron en la mentalidad de los venezolanos en el pasado, pero que si queremos ver hacia el futuro, si queremos llevar una economía mucho más dinámica, si queremos ver una economía mucho más dinámica que crece hacia afuera, tenemos que implantar una política económica integral y coherente, racional y lógica, con objetivos claros hacia el futuro, donde uno de los objetivos sea lograr esto y donde uno de los componentes esenciales de esa política económica sea precisamente utilizar la variable cambiaria, el instrumental cambiario, como una variable de política económica en una forma racional que nos permita conseguir esos objetivos perseguidos por esa política económica. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.